Mis hermanos, Jesucristo nos exhorta en el Evangelio de hoy a guardar nuestros tesoros en el cielo. Y como motivación nos dice esta frase: donde está tu tesoro, está tu corazón. La pregunta es, ¿qué significa guardar tesoros en el cielo? Y la otra pregunta es, ¿cuál es la ventaja de guardar tesoros en el cielo? Tesoros en el cielo está indicando que estamos por encima de los intereses inmediatos y de las transacciones de esta tierra. Es que en esta tierra lo que rige es la transacción. Lo que rige es, a mí me trataron bien, entonces yo trato bien. O lo que dice Cristo, ¿no? Invitamos a los que nos invitan. Hacemos favores a los que consideramos que nos pueden hacer después un favor. Eso se llama lógica de la transacción. Entonces, poner los tesoros en el cielo es romper la lógica de la transacción y entrar en la lógica de Dios, que es la lógica de la gratuidad. Así, por ejemplo, cuando una persona hace un bien a alguien, un bien que no va a ser ni agradecido, ni pagado, ni aplaudido, ni reconocido. Ese bien existió. Ese bien sucedió. Pero no hubo la transacción. Eso es tesoro en el cielo. Por eso me gusta decir que cuando a mí mismo me pasa eso, es decir, cuando, por ejemplo, uno intenta hacer algún servicio, algún bien, y recibe cero gratitud, cero reconocimiento, cero aplauso, entonces yo pienso en mi corazón, depósito en el cielo. Esto que acabo de hacer, que no fue visto, que no fue reconocido, que no fue aplaudido, que no fue agradecido, tesoro en el cielo. Y eso es actuar como Dios. Suena raro, ¿no? Porque uno piensa que actuar como Dios es tener superpoderes. Y la verdad es que Dios también concede carismas extraordinarios, incluyendo carismas de milagros. Y eso es muy bello cuando Dios lo da. No lo vamos a negar. Pero es que lo que nos enseña Cristo es tan hermoso, porque nos está mostrando algo que realmente está al alcance de la mayor parte de nosotros, por no decir todos. Tener un carisma de sanación y de milagros, tal vez lo reciben algunas personas y tal vez no lo reciben otras personas. Pero en cambio, esto de obrar sin estar buscando reconocimientos, aplausos, agradecimientos, eso está más cerca de nosotros y eso es obrar como Dios. Y eso es romper la lógica de este mundo, que es la lógica de la transacción. ¿Y qué saca uno con eso? Mira, uno saca tres cosas que se llaman libertad, paz y alegría. El que vive en la lógica de la transacción, en realidad vive como un prisionero. Esa es la realidad. El que vive en la lógica de la transacción es un prisionero, y la razón por la que es un prisionero es porque si no recibe su recompensa, entonces no hace su juego. Estoy pensando en esas focas, por ejemplo, de las exhibiciones que hacen en algunos acuarios. ¿Conoces esos lugares de espectáculo donde tienen orcas o tienen delfines o tienen focas? Y entonces ponen a la foca a que haga una cosa chistosa y después le dan una recompensa, un pececito de comida, una carnada. Es esclavo de la recompensa. Y con la recompensa ponen a la foca a que haga chistes, a que haga cosas chistosas. El que está acostumbrado a trabajar para el cielo es libre.
porque no está pendiente de que le den su recompensa para hacer su juego. Por eso es libre, libre para hablar, libre para obrar, libre para rezar. Y como no depende de lo de afuera, pues entonces también cultiva una gran paz. Porque es que la paz la perdemos siempre cuando estamos dependiendo de lo de fuera. ¿Por qué me miraron así? ¿Por qué me trataron así? ¿Por qué no reconocen? ¿Por qué no vale lo mío? ¿Qué es todo eso? Esclavitud. Y eso es lo que te roba la paz. Pues no te dejes quitar la paz, ni te dejes quitar la alegría. Aprende a trabajar para la gloria de Dios. Aprende a depositar tus tesoros en el cielo. Son recomendaciones que uno dice tan espirituales, pero al mismo tiempo tan prácticas. Pues entonces, a ponerlas por obra. ¿Desde cuándo? Desde hoy mismo.